Hola, hola, mis queridísimos chismosos y chismosas del Internet. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y listos para un vídeo de esos que nos dejan con la boca abierta y los ojos como platos, porque el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un drama de esos que nos encantan, protagonizado por dos figuras que todos amamos y seguimos de cerca. Sí, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos robó el corazón en la pantalla y que ahora parece estar viviendo un torbellino en la vida real. Prepárense porque hoy vamos a destapar la olla de presión, vamos a sumergirnos en los rumores, las especulaciones, pero sobre todo en las pruebas que han salido a la luz, sí, esos audios explosivos de su supuesta pelea que han dejado a más de uno en shock. Así que agarren sus palomitas, acomódense en su lugar favorito, porque este vídeo va a estar candente, lleno de giros inesperados y de toda la información que necesitan para entender qué está pasando realmente entre esta pareja que parecía sacada de un cuento de hadas. Pero antes de que sigamos, un favorzote enorme: si eres nuevo por aquí, no te olvides de darle al botón de suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros chismecitos más jugosos y bueno, ahora sí, empecemos con este drama digno de una telenovela. Bueno, amigos, vamos al grano, porque ustedes ya saben que aquí no nos andamos con rodeos. La noticia de que Hande y Kerem podrían estar atravesando una crisis ha estado rondando por las redes sociales desde hace algunas semanas, pero hasta ahora todo eran rumores, especulaciones y comentarios de fuentes cercanas, que siempre nos dejan con la duda. Sin embargo, hace apenas unos días, todo cambió cuando empezaron a circular unos audios que supuestamente corresponden a una discusión acalorada entre Hande y Kerem. Imagínense el revuelo que esto causó. La gente enloqueció, las redes explotaron y todos empezamos a preguntarnos, ¿qué fue lo que pasó realmente? ¿Son esos audios auténticos? ¿Será el fin de Anker? Para empezar, hablemos de estos audios. La calidad de la grabación no es la mejor, lo cual ha dado pie a muchas dudas sobre su autenticidad, pero lo que se escucha es bastante explícito. Se percibe una conversación muy tensa, con tonos elevados y palabras bastante fuertes. Se escuchan voces que muchos identifican como las de Hande y Kerem discutiendo sobre temas personales, aparentemente relacionados con la convivencia, la confianza y, como no podía ser de otra manera, los celos. Se habla de compromisos incumplidos, de secretos ocultos y de sentimientos heridos. Una auténtica bomba. En uno de los fragmentos se escucha a una voz que se atribuye a Hande reclamarle a la otra, supuestamente Kerem, por no haberle dado el lugar que merece en su vida, por no hacerla sentir valorada. La otra voz, que se dice es de Kerem, responde con un tono de frustración, argumentando que él también ha hecho sacrificios y que no entiende por qué ella siempre está dudando de él. Otro de los fragmentos más comentados es en el que se escucha a la voz que se presume de Hande increpar a la otra por haber pasado tiempo con otras personas, lo que muchos interpretan como un reclamo por celos. La respuesta que supuestamente da Kerem es bastante evasiva, lo que solo avivó aún más las especulaciones y los rumores de una posible infidelidad. A ver, amigos, tenemos que ser sinceros, ¿quién no ha tenido una discusión de este tipo con su pareja? Pero la diferencia es que ellos son figuras públicas, lo que hace que cada detalle, cada palabra, sea analizada con lupa y que cada rumor se magnifique hasta límites insospechados. Lo que en una pareja normal sería una discusión más, en el caso de Hande y Kerem, se convierte en una tormenta mediática. Por supuesto, después de que se filtraran los audios, las redes sociales se inundaron de comentarios de todo tipo. Algunos fans se negaban a creer que fueran auténticos, argumentando que podría tratarse de un montaje, una estrategia de marketing o incluso un intento de dañar la imagen de la pareja. Otros, en cambio, se sintieron devastados al escuchar lo que parecían ser pruebas de la crisis en su relación. Y luego están los que, bueno, ya se imaginan, los que disfrutan del drama y los que ya estaban listos para apostar que esta relación no iba a durar. La verdad es que este es un tema muy delicado y hay que ser cuidadosos con lo que decimos, porque estamos hablando de la vida privada de dos personas. Pero al mismo tiempo entendemos la curiosidad y la preocupación de los fans, que han seguido de cerca esta historia de amor y que han invertido mucho tiempo y cariño en esta pareja. Además de los audios, también han surgido otros indicios que alimentan los rumores de la crisis. Por ejemplo, algunos usuarios de redes sociales han notado que Hande y Kerem han disminuido su interacción en redes sociales. Antes solían publicar fotos juntos con regularidad, intercambiarse comentarios amorosos y dedicarse mensajes llenos de cariño.
Sin embargo, en las últimas semanas, esta dinámica ha cambiado drásticamente. Ya no se ven esas publicaciones conjuntas, esos comentarios juguetones y esos likes que antes eran tan frecuentes. Y bueno, en el mundo de las redes sociales, que no haya actividad, es casi como si hubieran desaparecido el uno del otro. También se han detectado algunas actitudes extrañas en las apariciones públicas de ambos. En entrevistas recientes, Andy y Kerem han evitado hablar el uno del otro, o si lo han hecho, han sido muy escuetos y distantes, lo cual ha llamado la atención de la prensa y de sus seguidores. Además, algunos fans que han tenido la oportunidad de verlos en persona, han notado que no se ven tan cariñosos y cercanos como antes. Algunos han comentado que su lenguaje corporal es distante, que evitan el contacto visual y que en general, no parecen estar en el mismo punto de su relación que hace unos meses. Todos estos pequeños detalles, sumados a los audios filtrados, han creado un panorama bastante desalentador para los fans de Anker. Pero a ver, amigos, aquí es donde tenemos que hacer un alto y usar un poquito la razón. Es importante recordar que todos estos son rumores y especulaciones, y que hasta el momento, ni Andy ni Kerem han confirmado o desmentido la existencia de una crisis en su relación. Sabemos que los audios están ahí, que se escuchan fuertes y que generan muchas dudas, pero también sabemos que en el mundo de Internet todo es posible y que hay muchas maneras de manipular información. Así que antes de dar cualquier cosa por sentado, tenemos que esperar a que sean ellos los que aclaren la situación. Es cierto que su silencio puede ser interpretado de muchas maneras, pero también es cierto que tienen derecho a guardar silencio y a manejar sus problemas personales de la manera que consideren más conveniente. Además, tenemos que tener en cuenta que todas las parejas, famosas o no, tienen problemas y que las discusiones forman parte de la vida. Es muy fácil idealizar las relaciones ajenas, especialmente cuando las vemos a través de una pantalla, pero al final del día, todos somos seres humanos imperfectos que cometemos errores y que tenemos dificultades. Lo que vemos en las redes sociales no siempre refleja la realidad, y es importante tener esto presente. También es cierto que ser una figura pública conlleva una gran presión, y que la vida personal se vuelve un tema de interés público, pero eso no significa que tengamos derecho a juzgar, o a sacar conclusiones precipitadas. Lo que necesitan Andy y Kerem en este momento probablemente es espacio y privacidad para poder resolver sus problemas, si es que los tienen, de la mejor manera posible. No podemos olvidar que esta pareja nació en la ficción, que se enamoraron en el set de grabación y que su relación se convirtió en un fenómeno mediático. Han conquistado a millones de personas alrededor del mundo con su química en la pantalla y con su amor en la vida real. Para muchos fans, Andy y Kerem son más que una pareja, son un ejemplo a seguir, un símbolo de esperanza y una fuente de inspiración. Por eso es comprensible que esta situación genere tanta preocupación y tanta ansiedad. La gente quiere verlos felices juntos y enamorados, y es difícil aceptar que su relación pueda estar pasando por un mal momento. Pero amigos, recordemos que el amor no es un camino de rosas y que todas las relaciones tienen sus altibajos. Lo importante es que si realmente se aman, puedan superar cualquier obstáculo y seguir construyendo su historia juntos. Por ahora, lo único que podemos hacer es esperar, ser respetuosos y confiar en que ellos tomarán las mejores decisiones para su futuro. Lo que pase en el futuro, lo sabremos con el tiempo. Ahora debemos mantener la calma y dejar que la situación se desenvuelva sin tanta presión mediática. Creo que es lo mejor para todas las partes involucradas. Es importante también considerar que la filtración de estos audios, sea cual sea su origen o su veracidad, es una violación a su privacidad. Ninguna persona, pública o no, merece ser sometida a este tipo de exposición. Es una falta de respeto y es algo que no deberíamos normalizar. Debemos ser conscientes de que detrás de cada figura pública, hay un ser humano con sentimientos y que sus vidas no son un espectáculo al que tengamos derecho a acceder sin su consentimiento. Debemos ser empáticos y entender que la exposición mediática tiene un costo emocional muy grande y que debemos tratar a los demás con respeto y consideración. Ahora, amigos, es hora de que hablemos un poco de lo que podríamos esperar en el futuro. Como ya les dije, es imposible saber con certeza qué va a pasar con Andy y Kerem. Podría ser que esto sea solo una crisis pasajera, que la superen y que sigan adelante con su relación. También podría ser que esta crisis marque un punto de inflexión en su historia y que las cosas cambien para ese. Siempre. O incluso podría ser que todo sea un malentendido y que la situación se aclare en los próximos días. Las posibilidades son muchas y solo el tiempo dirá cuál es el desenlace de esta historia.
Lo que sí podemos hacer es estar atentos a las señales y a las noticias que puedan surgir en los próximos días o semanas. Seguiremos de cerca sus redes sociales, sus apariciones públicas y cualquier comentario que hagan sobre el tema. Y por supuesto los mantendremos informados de cualquier novedad que surja. Aquí en este canal estaremos siempre al pie del cañón, dándoles la información más completa y detallada, pero siempre con el respeto y la objetividad que se merecen. Sabemos que este es un tema que les importa mucho y que están ansiosos por saber qué va a pasar. Así que estén atentos a nuestras próximas actualizaciones, porque seguramente tendremos más noticias para ustedes en los próximos días. En conclusión, mis queridos chismosos y chismosas, este drama de Hande y Kerem ha sido un verdadero torbellino de emociones, rumores y especulaciones. Los audios filtrados han generado una gran polémica y han dejado a los fans con muchas dudas. Sin embargo, es importante recordar que todos estos son rumores y que no podemos sacar conclusiones precipitadas. Debemos esperar a que sean Hande y Kerem quienes aclaren la situación y mientras tanto, debemos ser respetuosos y empáticos con ellos. Sabemos que este tema les importa mucho, pero también sabemos que tenemos que ser responsables con la información que compartimos y que no podemos olvidar que detrás de cada figura pública hay un ser humano con sentimientos. Así que antes de cerrar este vídeo, quiero agradecerles por habernos acompañado hasta el final. Gracias por su apoyo incondicional, por sus comentarios y por su entusiasmo. Recuerden que en este canal siempre encontrarán la información más completa y detallada sobre sus celebridades favoritas, pero siempre con el respeto y la objetividad que se merecen. Ahora los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan de todo este drama? ¿Creen que los audios son auténticos? ¿Creen que Hande y Kerem superarán esta crisis? Los leo en los comentarios, quiero saber su opinión sobre este tema. No olviden compartir este vídeo con sus amigos, darle like si les gustó y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguna de nuestras actualizaciones. Y por supuesto, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un nuevo vídeo. Gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo chisme. Hasta la próxima.